Eran personas comunes haciendo cosas que parecían inofensivas, o en el peor de los casos, locuras divertidas. Pero lo que empezó como bromas o momentos de alegría, pronto se volvió algo mucho más oscuro. Descubramos los detalles de estas tragedias reales que se desarrollaron de formas que nadie imaginó. ¿Qué pasa cuando lo absurdo se vuelve fatal? Lo que debía ser un vuelo nocturno sin incidentes de Moscú a Hong Kong, se convirtió en uno de los desastres aéreos más escalofriantes de la historia. El vuelo 593 de Aeroflot partió del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo el 23 de marzo de 1994, con 75 personas a bordo de un Airbus A310, rumbo al aeropuerto Kai Tak. Operado por Russian International Airlines, la mayoría eran ciudadanos rusos, incluyendo unos 30 empleados de la aerolínea con sus familias, además de algunos empresarios de Hong Kong y Taiwán. En la cabina estaban el capitán Andrei Danilov, el primer oficial Igor Piskaryov y el capitán de relevo Yaroslav Kudrinsky, un piloto con más de 8.900 horas de vuelo. Kudrinsky también llevó a sus dos hijos Yana y Eldar en su primer viaje internacional. A mitad del vuelo, el avión cruzaba Siberia. El capitán Kudrinsky invitó a sus hijos a la cabina. Quería que experimentaran lo que era volar. A las 12:43, Yana, de 13 años, se sentó en los controles mientras Kudrinsky ajustaba levemente el rumbo en el piloto automático para que creyera que giraba el avión. Ella no tenía control real. Eldar, de 15 años, ocupó su lugar. Al mover la palanca durante más de 30 segundos, Eldar desactivó parcialmente el piloto automático sin saberlo. La tripulación sin experiencia con ese modelo no notó el cambio. Entonces la nave comenzó a inclinarse lentamente hacia la derecha. Al aumentar el ángulo de inclinación, los pilotos notaron que algo andaba mal. En segundos, el avión superó los 45 grados y luego 90, un ángulo para el que el Airbus A310 no estaba diseñado. La gravedad empujó la nave a un descenso veloz y la fuerza G dificultó el accionar de la tripulación. El piloto automático intentó corregir el ascenso y mantener la altitud. Esto causó que el avión se desestabilizara y el piloto automático se desconectó del todo, dejando todo en manos de los pilotos. Kudrinsky volvió a su asiento y les pidió a sus hijos que volvieran a los suyos. La situación era crítica. Intentaron corregir los errores, pero fue inútil. El avión empezó a girar. Lograron estabilizarse por un momento, pero volvió a entrar en giro. Para ese entonces habían perdido demasiada altitud. A las 12:58, 16 minutos después de que Yana entrara en la cabina, el vuelo 593 de Aeroflot se estrelló contra la cordillera Kuznetsk-Alatau a unas 160 millas por hora. Todos los 63 pasajeros y 12 tripulantes murieron en el acto. No hubo llamado de emergencia. El tren de aterrizaje estaba guardado. Todos los pasajeros estaban en sus asientos, preparados para una emergencia, sin conocer la magnitud del peligro. Los restos esparcidos en una zona remota de Siberia fueron hallados 2 días después, y las cajas negras se recuperaron poco tiempo después. Al principio, Aeroflot negó que se hubiese violado el protocolo, pero cuando una revista de Moscú publicó las transcripciones de la grabadora de voces de la cabina, salió a la luz la verdad. En los momentos finales se escuchan advertencias desesperadas de Kudrinsky a sus hijos, incluyendo un ruego para que Eldar se moviera al fondo de la cabina. Las investigaciones no hallaron fallas técnicas. Los expertos concluyeron que si la tripulación hubiese dejado que el piloto automático corrigiera el giro inicial, el avión se habría estabilizado y tal vez el accidente se habría evitado. El accidente dejó una lección dolorosa sobre ignorar los protocolos de cabina. En los años siguientes, personas de Rusia, China y Taiwán visitaron el lugar del accidente, dejando flores, cartas y recuerdos esparcidos en la ladera solitaria, donde 75 vidas terminaron en silencio. Pensó que se había salido con la suya, pero justo cuando Joseph McKinnon terminaba lo que había comenzado, algo más ocurrió. Al final, no fue la policía ni los vecinos quienes lo detuvieron, fue el karma. Joseph McKinnon, de 60 años, vivía en el tranquilo pueblo de Trenton, Carolina del Sur, con su pareja de mucho tiempo, Patricia Ruth Dent, de 65 años. Una presencia discreta en la pequeña comunidad, Joseph no dio motivo alguno para sospechas.
No hubo incidentes conocidos de violencia doméstica en su residencia, ni llamadas a la policía, ni señales que indicaran los sombríos eventos que se desarrollarían una mañana de sábado en mayo. Esa mañana, mientras los vecinos veían a Joseph trabajando en el jardín, pocos lo pensaron dos veces. Le dijo a uno de ellos que el hoyo que estaba cavando era para una fuente de agua. A medida que avanzaba el sábado, Patricia no se presentó a su trabajo en el campo de golf Mount Vintage. Conocida por su fiabilidad, su ausencia generó preocupación inmediata. Sus compañeros comenzaron a llamar y enviar mensajes a partir de las 7:30 a.m., pero ninguno de ellos fue respondido. Mientras tanto, fuera de su casa, Joseph seguía trabajando sobre la tumba que había cavado el día anterior. Según la investigación de la oficina del sheriff del condado de Edgefield, Joseph atacó a Patricia dentro de su hogar compartido. Había señales de una lucha, evidencia de sangre que luego se confirmó como suya, y señales de que la casa había sido limpiada recientemente. Patricia había sido golpeada en la cara, aunque la autopsia luego confirmó que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Después de matarla, Joseph ató su cuerpo con cinta, lo envolvió en bolsas de basura negras y lo arrastró por la casa hasta su camión, que permanecía estacionado en el jardín. Desde allí condujo el cuerpo hasta el jardín trasero, donde lo esperaba el hoyo poco profundo. Joseph casi terminaba de enterrar a Patricia cuando todo se vino abajo. Los vecinos lo vieron tirado inmóvil en el jardín poco antes de las 10 a.m., lo que generó una llamada a los servicios de emergencia. Un vecino intentó hacerle respiración artificial antes de que llegaran los primeros auxilios, pero cuando los oficiales y los equipos médicos llegaron al lugar, Joseph ya estaba muerto. Sin señales inmediatas de trauma, las autoridades sospecharon inicialmente que se trataba de una causa natural, que luego se confirmó como un evento cardíaco. Con Patricia aún desaparecida, los oficiales comenzaron a registrar la propiedad con más detalle. Fue entonces cuando descubrieron las bolsas de basura en la tumba recién llenada. Las bolsas fueron cuidadosamente desenvueltas y se encontró el cuerpo de Patricia dentro, atado y escondido bajo la tierra que Joseph había estado excavando frenéticamente antes de colapsar. El hallazgo provocó una investigación forense completa. El hoyo, el camión, la casa limpia y la línea de tiempo coincidían con los testimonios de los testigos, lo que permitió a la policía reconstruir las últimas horas de la vida de la pareja. Joseph había asesinado a Patricia y luego murió mientras intentaba esconder su cuerpo. Los residentes del pueblo de Trenton expresaron shock, incomodidad y tristeza. Algunos se preocuparon por su seguridad, mientras que otros no podían comprender cómo algo tan brutal podía suceder justo al lado. Entre los devastados estaba la hermana gemela de Patricia, Pamela Briggs, quien describió a su hermana como energética, amable y querida por todos los que la conocían. Según Pamela, una parte de ella se había ido para siempre, llevada en un momento de violencia que nadie había anticipado. Al final, el intento de Joseph McKinnon de encubrir un asesinato no fue detenido por intervención, sino por el fracaso de su propio corazón. Lo que comenzó como un aparentemente inofensivo acto de diversión nocturna en una marina del sureste de Texas, rápidamente se convirtió en una tragedia devastadora. Tommy Woodward, queriendo divertirse un poco, ignoró claras advertencias y se metió en aguas peligrosas, desencadenando una cadena de eventos que dejó a los testigos traumatizados y a la comunidad en shock. Era el 3 de julio de 2015. Tommy Woodward, de 28 años, se había mudado recientemente de St. Louis a Orange, Texas, junto a su hermano gemelo. Los dos intentaban reconstruir sus vidas y habían encontrado trabajo en un astillero cercano. Conocido en la Marina Burkhardt como un rostro habitual, Tommy era extrovertido y despreocupado. Cada jueves por la noche lo encontraban jugando al billar y al shuffleboard con amigos, disfrutando de la atmósfera relajada del pequeño restaurante de la Marina que servía hamburguesas y cerveza. Pasada la medianoche, Tommy llegó a la Marina Burkhardt con su novia. A pesar de la hora avanzada y las múltiples advertencias, declaró su intención de saltar al bayou que corría a lo largo de la propiedad. El personal y los testigos le dijeron que no lo hiciera, señalando el gran caimán que había sido avistado recientemente y un cartel que decía «Prohibido nadar, caimanes».
El cartel había sido colocado días antes, después de que los empleados notaran a un depredador de más de 3 metros de largo rondando la zona. Ignorando tanto el cartel como las advertencias verbales, Tommy se quitó la camisa y la billetera. Hizo un comentario despectivo sobre los caimanes y saltó al agua oscura. Según las autoridades y testigos, el ataque ocurrió casi de inmediato. Emergió una vez, gritando a su novia que saliera. Luego fue arrastrado hacia abajo, emergió boca abajo y fue arrastrado nuevamente bajo la superficie por el gigantesco caimán. Su novia había saltado al agua después de Tommy, o ya estaba allí, según relatos contradictorios de los testigos. Ella logró ponerse a salvo, temblando y gritando que un caimán lo había tomado. La testigo Michelle Wright, empleada de la marina y amiga de Tommy, corrió hasta el borde del agua y vio brevemente su cuerpo con una linterna antes de que desapareciera nuevamente. El horror fue abrumador, y para aquellos que lo vieron, fue una imagen que dijeron nunca olvidarían. Los servicios de emergencia respondieron alrededor de las 2:30 a.m. Oficiales del Departamento de Policía de Orange y un guardabosques de Parques y Vida Silvestre de Texas buscaron en bote durante horas. Alrededor de las 4:30 a.m., el cuerpo de Tommy fue recuperado cerca del borde del bayou. Había sufrido un trauma severo en el brazo izquierdo y el pecho superior. Las autoridades creyeron que finalmente se ahogó, pero partes de su cuerpo fueron encontradas dentro del animal, confirmando la fuerza mortal del ataque. El caimán desapareció durante la respuesta inicial, pero solo unos días después, un hombre local conocido como Bear admitió haber atrapado y matado a la criatura usando pollo como cebo. El reptil, un macho de 180 kilos y 3 metros de largo, fue encontrado cerca de la marina y abatido. Los oficiales de Parques y Vida Silvestre de Texas confirmaron luego que los restos de Tommy estaban dentro del animal. Aunque Bear violó las leyes de caza al tomar el asunto en sus propias manos, solo recibió una advertencia y no fue acusado. Según los oficiales, los ataques de caimanes no provocados son raros en Texas, lo que hizo de este el primer incidente fatal en la historia registrada del estado. Sin embargo, esas semanas habían visto un aumento en la actividad de los caimanes debido a las fuertes lluvias y la temporada de anidación de los animales. Los caimanes se vuelven particularmente agresivos durante esa época del año. La familia y los amigos de Tommy quedaron devastados, luchando por procesar una tragedia prevenible que se desarrolló frente a sus ojos. El personal de la Marina, especialmente aquellos que lo habían advertido momentos antes, sigue atormentado por el resultado. Su hermano gemelo, quien se mudó con él para un nuevo comienzo, tuvo que identificar su cuerpo y enfrentar un futuro alterado para siempre, aunque el caimán fue capturado y asesinado. Lo que comenzó como una misión audaz y llena de corazón para recaudar fondos para una noble causa, terminó en tragedia, cuando el intento de un sacerdote brasileño de llamar la atención sobre un proyecto cercano a su corazón salió mal de una manera que nadie podría haber previsto. En abril de 2008, Adelir Antonio de Carli, de 41 años, era un sacerdote católico romano ampliamente conocido en Brasil como el sacerdote del globo. Nació el 8 de febrero de 1967 y creció en circunstancias difíciles. Tras el divorcio de sus padres, Adelir vivió con su madre en Paraguay hasta su muerte cuando tenía solo 15 años. Regresó a Brasil y trabajó en varios empleos, primero como reparador de neumáticos junto a su padre, luego en la estación de servicio de su tío, y también pintando manteles para llegar a fin de mes. Era un excelente estudiante y conocido por su carácter tranquilo. Ingresó a un seminario en Paranaguá y fue ordenado en agosto de 2003. Para el 2004 se había convertido en jefe de su propia parroquia, donde desarrolló un profundo compromiso con el trabajo social. Uno de los principales proyectos de Adelir fue la creación de la Pastoral, un área de descanso y apoyo espiritual para camioneros que pasaban por la ciudad portuaria de Paranaguá. Celebraba misas en el patio del puerto y tomaba un papel activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos marginados, incluidos los sin hogar. Su activismo llevó a múltiples arrestos, incluido el del secretario de Seguridad Municipal de la ciudad. Ese mismo año, protestó por la expulsión de pequeños comedores de la zona portuaria, deteniendo con éxito su desalojo. Con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la pastoral, Adelir planeó batir el récord mundial de tiempo de vuelo en globo.
19 horas suspendido en el aire. Aunque tomó cursos de supervivencia y montañismo en preparación, su historia con la aviación fue irregular. Anteriormente había sido expulsado de un curso de parapente en Curitiba por negarse a asistir a las clases teóricas y desobedecer a su instructor. Aún así, en enero de 2008, completó un vuelo exitoso de 4 horas desde Ampere hacia Argentina usando 600 globos y alcanzando una altitud superior a los 5.000 metros. El 20 de abril de 2008, Adelir hizo su segundo y último intento. Después de celebrar misa esa mañana, despegó de Paranaguá en una silla atada a 1000 globos de colores brillantes. Aunque el clima era lluvioso y nublado, continuó equipado con un paracaídas, ropa impermeable, un sistema de posicionamiento global, teléfono satelital y móvil, un dispositivo de flotación y suficiente comida y agua para 5 días. Su destino previsto era Dourados, a más de 700 kilómetros, donde vivía su hermano Marcos. Al principio ascendió mucho más alto de lo esperado y llegó hasta los 5.700 o incluso 6.000 metros. 8 horas después del despegue y a unas 30 millas de la costa, contactó con la autoridad portuaria de Paranaguá y pasó sus coordenadas. También reportó estar muy frío y tener problemas con su sistema de posicionamiento global. Fue su última comunicación conocida. Esa noche comenzaron las operaciones de búsqueda con la participación de la Armada brasileña, la Fuerza Aérea y los bomberos locales. Aunque se encontraron restos de los globos flotando en el océano días después, la búsqueda se suspendió el 29 de abril, cuando las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieron. No fue hasta el 4 de julio de 2008 que la mitad inferior de un cuerpo humano fue avistada por trabajadores de remolcadores a unos 100 kilómetros de la ciudad de Macaé. Con base en la ropa y otros materiales, las autoridades sospecharon que era Adelir. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron la identidad semanas después. Sus restos fueron devueltos a Paranaguá, donde los feligreses lo recibieron con aplausos. Se celebró una misa en su honor y fue enterrado en una capilla especial. Comenzó como una emoción imprudente, un intento de buscar una adrenalina inspirada en videos en línea. Pero para François Hallé, lo que empezó como una peligrosa acrobacia rápidamente se convirtió en algo mucho más trágico. Un momento irreversible que dejó a sus amigos en shock y a una comunidad de luto. A los 22 años, François era descrito por quienes lo conocían como alguien divertido y aventurero. El joven formaba parte de un grupo muy unido de amigos en Quebec que recientemente había mostrado interés por una acrobacia viral conocida como surf en el sofá. Inspirados por videos en línea, la actividad consistía en sentarse en un sofá atado a la parte trasera de un vehículo en movimiento, generalmente una camioneta o furgoneta, y ser arrastrado a gran velocidad por caminos rurales. Para François y sus amigos, se convirtió en una forma de romper la rutina, sentirse vivos y buscar una emoción sin pensar completamente en las consecuencias. Un día de febrero de 2012, François viajaba en un sofá montado sobre un trineo y atado a la parte trasera de una furgoneta. El grupo de amigos había elegido un camino rural en Saint-Benjamin, una zona ubicada al sur de la ciudad de Quebec, donde creían que el tráfico sería ligero y el lugar ideal para otra ronda de lo que se había convertido en su actividad favorita. Al volante de la furgoneta estaba Alex Labbé, de 21 años, amigo de François y participante regular en estas salidas. Según todos, el grupo pensaba que había encontrado una forma de hacer la acrobacia lo suficientemente segura para repetirla regularmente, ganándose una falsa confianza de experiencias pasadas donde nada había salido mal. Pero todo cambió ese día. A medida que la furgoneta aumentaba la velocidad, el trineo y el sofá seguían atrás, con François aferrado, sentado y expuesto. Pero en algún momento del trayecto, Alex perdió el control de la furgoneta. El trineo osciló violentamente y el sofá con François se desvió hacia el carril contrario. Todo sucedió en un instante. Un vehículo que venía de frente chocó directamente contra el sofá. El impacto fue catastrófico. François fue lanzado y quedó herido al borde del camino. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital, pero fue declarado muerto poco después. Después del accidente, Alex huyó del lugar. Más tarde fue arrestado en su casa en Saint-Georges. Según la policía, estaba en shock, abrumado por la visión de su amigo tendido sin vida en la carretera.
Un amigo en común de ambos, Jean Laflamme, dijo más tarde que la huida de Alex no se debió a evitar responsabilidades, sino a un momento de pánico. Describió a Alex como desconsolado, luchando por procesar el horror de lo que acababa de suceder. Alex fue llevado a juicio en Saint-Joseph-de-Beauce y enfrentó múltiples cargos: conducción peligrosa que causó la muerte, negligencia criminal que causó la muerte y fuga del lugar del accidente. Para el grupo de amigos que antes veía el surf en el sofá como una diversión inofensiva, la tragedia obligó a un replanteo. Reconocieron abiertamente que lo que antes parecía una forma emocionante de pasar el tiempo era un riesgo mortal. Jean, quien a menudo se unía a las acrobacias, admitió que se sintieron atraídos por el atractivo de los videos que veían en línea. Se cree que François fue la primera persona en morir mientras intentaba realizar esta actividad viral. Un sombrío hito que resalta las consecuencias letales de imitar acrobacias peligrosas para entretenimiento.